Saludos amigas y amigos, les habla José Barreras. Bueno, ya terminaron, ya se cumplió el reto de las elecciones nacionales, las elecciones presidenciales, con el resultado que ya ustedes conocen. Muchos análisis se han hecho al respecto, todos válidos, todos muy interesantes. Yo solamente me voy a referir a un dato que me parece importante para la discusión política, como muchos otros. El dato de que más de la mitad de los venezolanos habilitados para votar no ejercieron este derecho y este deber. No lo hicieron ni por el gobierno ni por las opciones antagónicas al gobierno. Decir que esto es un plan premeditado de la oposición orgánica y partidista es apuntarle al cielo para tratar de pegarle al techo. Es decir, es un análisis apresurado que probablemente tenga muchos errores. Y lo digo porque este fenómeno abstencionista ya viene presentándose en diferentes elecciones previas como la municipal y la regional, aun cuando la oposición partidista llamó, me refiero a las elecciones regionales, a votar por nuestras opciones. Digo que tampoco obedece a un plan de la oposición orgánica porque la oposición orgánica en este momento no existe. Es decir, como todos ustedes saben, la oposición se fraccionó, se dividió en diferentes pedazos y ninguno de estos pedazos parece representar a cabalidad hoy las expectativas de ese pueblo que rechaza al gobierno nacional, pero que también en múltiples expresiones deja ver su rechazo a esas diferentes oposiciones que conforman el universo de los partidos que antes estaban reunidos en lo que conocimos como la Mesa de la Unidad Democrática. Basta revisar las redes para poder darnos cuenta de las expresiones de rechazo que tienen las diferentes iniciativas de estas diferentes expresiones de la oposición. Basta revisar las fotografías de los diarios o las redes para ver la poca convocatoria que hoy tiene cualquiera de esas expresiones de la oposición partidista venezolana, para darnos cuenta que hoy gran parte del pueblo que rechaza al gobierno es un pueblo que no tiene o no sigue dirección política alguna, que no está evidentemente contento con el gobierno, pero que tampoco está contento con la oposición en sus diferentes expresiones, y que no parece tener tampoco ninguna referencia clara de liderazgo. Es decir, nosotros pudiéramos caprichosamente dividir la oposición en tres tesis. La primera es la tesis del cambio en paz y electoral, que como todos ustedes saben no obtuvo una mayoría en las recién concluidas elecciones presidenciales. Está la tesis de los organismos internacionales, de una intervención internacional para acabar con esta crisis, que tampoco parece tener el crédito ni la confianza absoluta de todo ese pueblo opositor. Y por otro lado, pudiéramos tener una tercera tesis de la oposición venezolana, que es la tesis de la violencia, es la tesis más radical, que tampoco parece tener ni la confianza ni el crédito de ese pueblo opositor. De modo que hoy la ruta parece obvia, es decir, reorganización, reunificación, un plan que tome en cuenta el reconocimiento de los errores cometidos en el pasado reciente por la misma oposición y, por supuesto, presentarle al pueblo referencias claras de liderazgo, más un liderazgo colectivo que un liderazgo individual. La mala noticia es que esto no es un camino corto, esto no va a ser un camino fácil. La buena noticia es que hay políticos que comienzan a dar señales de estar conscientes de esta realidad. Vemos, por ejemplo, los llamados de Capriles a la unidad. Vemos, por ejemplo, las expresiones de un Américo Martín. Vemos otras expresiones de políticos relevantes, encumbrados de nuestro acontecer,
que parecen estar conscientes de esta realidad, de esa ruta obvia que debe comenzar a recorrer nuevamente la oposición venezolana. Pero también tenemos expresiones de políticos, tanto a nivel nacional, internacional, como local, de políticos que sigan apostando a su beneficio propio, que aún en esta circunstancia, que aún en esta grave crisis que atraviesa el país y que atraviesa también la oposición venezolana, siguen creyendo en el quítate tú para ponerme yo. Le siguen, los aduladores de siempre le siguen diciendo al oído, bueno, ya este perdió, ahora tú vas a ser el líder, y siguen en ese juego, un juego tremendamente perverso y tremendamente nocivo, que ha llevado a una oposición que venía en una ruta ascendente, en una ruta victoriosa, la ha llevado a esta debacle. Lo que siempre he dicho, y lo dice el himno nacional, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Pero bueno, como dijo alguna vez un prócer también de la política venezolana, amanecerá y veremos. Vámonos al caso de Palavecino. Palavecino, yo siempre fui del criterio que los espacios que ya tenía conquistada la oposición teníamos que sacarlo de la discusión de si votar o no votar, que es válida y que es respetable cualquiera de las dos posiciones. Yo siempre dije que había que respetar a la gente que no quería ir a votar, que tenían argumentos serios, y a la gente que decía, como yo, me circunscribo en esa tesis, que había que ir a votar con todo y las circunstancias, que también teníamos argumentos muy serios. Pero más allá de ese debate, yo siempre fui del criterio de que aquellos espacios, aquellas gobernaciones, aquellas alcaldías que ya teníamos conquistadas, teníamos que defenderlas, sacarlas de ese debate por razones estratégicas para la oposición. Sin embargo, bueno, eso no se dio, ya eso forma parte del pasado, un pasado que tenemos que revisar, porque la situación hoy en Palavecino, al ponerle en bandeja de plata el triunfo a un grupo político que no pensaba nunca contar con esa victoria, que no pensaba nunca ganar, que no se prepararon para ganar, hoy tiene al municipio en un estado verdaderamente caótico. Y lo peor es que tenemos una alcaldesa que todas las referencias que tengo y las opiniones que escucho me dicen no está gobernando. Es decir, no va a la alcaldía, no gobierna. Y bueno, que hay otra persona gobernando, eso no sería lo grave. Lo grave sería, y es allí el llamado que yo hago a la Cámara Municipal de Palavecino, que la Cámara Municipal de Palavecino, donde la mayoría de concejales son opositores, por cierto, algunos de esos opositores hoy me da risa porque algunos de esos opositores me atacaban más a mí que lo que hoy atacan al nuevo gobierno del PSUV. Que uno, bueno, yo sí me lo explico, quizás para usted sea inexplicable, pero yo sí me lo explico. Otra vez el vil egoísmo, pero yo veía algunos opositores más interesados en dañarme a mí. Yo veía algunos opositores en esa Cámara más interesados en denunciarme a mí que lo que hoy denuncian al gobierno de turno, que sencillamente tiene al municipio en un estado de verdadero caos. Yo le pediría a esa Cámara Municipal que aclare la situación de la ausencia de la alcaldesa. Lo primero, ¿es una ausencia absoluta o es una ausencia temporal? Porque ambas están establecidas en la ley. Si es una ausencia absoluta, entonces tendríamos que proceder a nuevas elecciones. Si es una ausencia temporal, entonces yo pregunto a la Cámara, ¿hay algún permiso solicitado por la alcaldesa por razones de salud, por motivo de viaje o por cualquier otra justificación válida ante la ley? Porque si no, los propios concejales deben aclarar este asunto ya comentado, digamos, conocido a Vox Populi, de que la alcaldesa no está ejerciendo sus funciones en Palavecino. Tenemos el tema de la basura. Yo no voy a decir que en mi gobierno la basura estaba bien y estaba controlada, porque sería una mentira y yo no miento. Pero teníamos un estándar de calidad que lográbamos sostener precariamente con un gran interés, con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio y con una serie de programas paliativos a la situación que estábamos viviendo, que yo se lo explicaba todas las noches a la gente y le decía, mire, el que venga a decirle a ustedes ahorita en época electoral que va a solucionar ese problema es un mentiroso. Pero debemos cuidarnos mucho de estar cambiando direcciones
porque podemos caer en un estado de verdadero caos, retroceder a lo que era cuando yo llegué a este municipio. El problema de la basura va a empeorar, les decía yo, el problema de la basura va a empeorar, y solamente bajo una estricta supervisión y un sacrificio y un desgaste enorme de estar todos los días encima de ese problema, todos los días, sábado, domingo, no importa, vacaciones con más razón, fechas festivas con más razón, es lo que nos va a dar a nosotros el sustento de ese estándar que manteníamos en el tema de la basura. Y teníamos los programas paliativos como Un Día por Mi Comunidad, teníamos un programa paliativo como Palavecino Recicla, teníamos el programa de Comunidad Autosustentable, donde la alcaldía le daba el recurso a las comunidades con figura jurídica para que ellos también solventaran emergencias y situaciones relacionadas con el mantenimiento y la higiene interna de esos urbanismos y de esos sectores. Es decir, hacíamos un esfuerzo. ¿Qué es lo que yo le critico hoy a la actual gerencia municipal? Que no se les ve por ningún lado, por lo menos intentándolo. Hay un asunto verdaderamente complicado, verdaderamente caótico, que hoy no cuenta con el interés de la gerencia municipal en resolverse. Y no solamente me refiero al tema de la basura domiciliaria, está el tema de los bucos y quebradas, que ya nuestro compañero Manuel Col, que bastante sacrificio que hizo en nuestro gobierno por mantener los bucos y quebradas limpios, hoy están en una situación que pone en riesgo a la gente el estado en el que están esos bucos y quebradas. El tema también del alcantarillado, hoy no tienen el argumento de que hay una conflictividad en la calle con el tema de las alcantarillas. Hoy sencillamente es alcantarillas que se rompen por el desgaste, por el tiempo, y no las reponen. El tema de las obras para el municipio. Ya este gobierno tiene más de 100 días, tiene más de 3 meses gobernando y no vemos todavía ninguna obra importante que pueda seguir obras que se hicieron en el pasado reciente, como los distribuidores, como las nuevas avenidas, como las canchas con grama sintética, como la recuperación de espacios públicos, como los parques para la vida y la paz, como los espacios, por ejemplo, para la cultura, el caso, por ejemplo, del Paseo de las Dulceras, las mismas ferias Aguaviva, como los espacios religiosos. No vemos interés, no vemos obras iniciadas en esta materia, en este sentido, siendo que la nueva gerencia pertenece al partido de gobierno que tiene el apoyo de la gobernación, pero que también tienen el apoyo del nivel central. De modo que nosotros acá no estamos criticando por criticar, sabemos que ya muchos de esos problemas nosotros tuvimos circunstancias muy difíciles para resolverlo ya en el periodo anterior. Sabemos que hay asuntos incluso que no dependen únicamente de la alcaldía, eso lo reconocemos. Pero repito, no criticamos solo el problema, estamos criticando la falta de interés y de creatividad de la gerencia municipal para resolver y darle respuesta a la gente, o por lo menos para explicarle a la gente por qué no se están haciendo las cosas. Nosotros vamos a seguir desde esta tribuna defendiendo al municipio, pero vamos también a continuar trabajando por el municipio. Por ejemplo, nuestro programa de Un Día por Mi Comunidad, donde todos los sábados, todos nuestros directores, con nuestros jóvenes, con la gente que trabajaba en la alcaldía, nos íbamos a una comunidad a resolver problemas puntuales que entre la gente y nosotros podíamos resolver. Nosotros poníamos la gente, pero también poníamos la logística, que si la pintura, que si las brochas, que si la escardilla, que si les vamos a podar árboles, que si vamos a cortar el monte en los espacios públicos, que si vamos a pintar, que si vamos a poner unas máquinas de ejercicio, que si vamos a arreglar unas luminarias. Bueno, eso lo hacíamos todos los sábados en vivo en la comunidad con la misma gente. Y la gente allí conocía no solo al alcalde, sino que veía al director, por ejemplo, a la directora de Hacienda, que veía, ¿usted sabe cuál es hoy? ¿Ustedes conocen hoy a su directora de Hacienda? ¿Conocen a su director general? ¿Ustedes saben hoy quién es el director de obras públicas del municipio palavecino? ¿Ustedes saben hoy quién es el director de catastro? ¿Quién es el director de ejidos en el municipio palavecino? Bueno, todos esos directores se iban con su alcalde todos los sábados para una comunidad distinta, y tenemos a la gente de testigo, todos los sábados para una comunidad distinta a resolver problemas puntuales, pero también a enseñarle a la gente que cuando nos unimos en tiempos de crisis también se pueden solucionar las cosas. Ese interés no lo vemos hoy. Esa posibilidad no la vemos hoy, y a eso es a lo que me estoy refiriendo. Y como la gente nos los ha pedido,
nosotros hemos seguido en la calle. Hace poco fuimos, poquito antes de las elecciones presidenciales, fuimos al Parque para la Vida y la Paz que hicimos, que estaba absolutamente abandonado, el Juan Pablo II, ahí entre la puerta y los rastrojos. Bueno, nosotros fuimos y recuperamos, desmalezamos, pintamos y recuperamos un poco ese parque. Muy pronto nos vamos para Valle Hondo, primera etapa, y después nos han pedido también que vayamos al Parque Nelson Mandela, que está allí en el Recreo también. Allí la gente se mueve mucho, hay buena dirigencia y lo mantienen, pero bueno, vamos a darle una ayudadita también a la gente, como el Parque Mahatma Gandhi en Valle Hondo, y la gente de la zona rural también nos ha pedido que vayamos a hacer trabajo comunitario todos los sábados. Eso lo vamos a seguir haciendo. Y desde esta tribuna vamos a seguir defendiendo a Palavecino y al Estado Lara también. La política tiene triunfos, tiene fracasos, hay momentos en los que usted tiene puestos de poder, hay momentos en los que no tiene ese puesto de poder, pero la política no se acaba por eso. La política no debe depender exclusivamente de que usted tenga o no tenga un puesto de poder, o de que usted siga solamente la ambición de tener un puesto de poder. La política debe hacerse todos los días, la política debe hacerse con honestidad y la política debe hacerse con entrega, sobre todo con altruismo, con la necesidad de ayudar al prójimo, de ayudar al otro, porque ayudando al otro es como uno se ayuda a sí mismo. Así que llegue hasta ustedes mis mejores deseos de que con todo y esta crisis terrible estén bien, por lo menos que Dios les preserve la salud y el ánimo de seguir trabajando por nuestro amado municipio, por nuestro querido estado y por nuestro amado país. Y nos vemos pronto en otra entrega de Sin Barreras en las redes.